Ok, bueno, buenos días. Hoy entonces estamos en nuestra semana 12. Vamos entonces hoy a hablar de un método muy importante. Vamos a seguir hablando primero de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a presentarles a ustedes un método que es ampliamente utilizado en ingeniería civil. em, por esa razón, bueno, yo decidí tratar de incorporarlo tempranamente en este curso, de tal manera que ustedes cuando lleguen a sus cursos de dinámica, pues ya tengan más o menos una idea de cómo utilizar este método de integración en tiempo. Entonces, ese método se llama el método de Newmark. Hay varias versiones del método de Newmark, pero digamos que eh, eh, si entendemos, digamos, la versión más estándar, podemos después fácilmente extrapolarla a las variaciones que existen. Y bueno, eso principalmente es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Tenemos entonces eh, tenemos la tarea 9 en curso. Esta semana no se asigna tarea porque la semana que viene, en teoría, debería ser el control, el, el viernes de la semana siguiente, que sería la semana 13. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entonces estamos o venimos hablando? Nosotros venimos hablando de cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Esas ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros lo que hemos visto principalmente es un método o una familia de métodos que se conocen como los métodos de Runge-Kutta. Estos métodos lo que nos dicen es que a partir de una expansión de Taylor, uno puede entonces resolver numéricamente o de manera aproximada esta ecuación diferencial ordinaria, siempre expresada como una ecuación diferencial de primer orden. Eso significa que si yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales o ecuaciones de orden superior, yo tengo que transformar mi problema a través de un cambio de variable para expresarlo como un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces, siempre que yo aplique un método de Runge-Kutta o de la familia de métodos de Runge-Kutta, yo tengo que hacer una transformación de mi problema para llevarlo del orden que tenga esa ecuación diferencial a un orden 1. ¿Sí? Y eso estoy obligado a hacerlo. A pesar de que yo tenga preprogramado en un software comercial la solución de Runge-Kutta, yo tengo que hacer esa manipulación como usuario. ¿Sí? Entonces, ahí hay una, no es una limitación, pero digamos, es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Siempre que yo vaya a utilizar el método de Runge-Kutta y yo quiera resolver ecuaciones de orden superior o sistemas de ecuaciones, yo voy a tener que manipular el cambio de variables para poder convertirla en un problema de orden 1. También se le conoce a ese problema de orden 1 como la formulación de espacio-estado, ¿sí? Eh, pero bueno, eso tal vez es tema de que lo podemos abordar más adelante o en sus respectivos cursos más específicos. Entonces, ¿qué es lo importante de estos métodos de Runge-Kutta? Lo importante es que se basan en una expansión de Taylor, de que dependiendo de la expansión de Taylor yo tengo diferentes precisiones y esa precisión va a depender principalmente de la discretización en la cual yo esté, digamos, partiendo mi problema de integración, ¿no? Típicamente nosotros acá estamos hablando de que nos interesa resolver problemas dinámicos, por lo tanto, usualmente nosotros hablamos de integración en tiempo, ¿sí? Eh, pero ¿qué es realmente importante? Lo que es realmente importante es que no importa la versión del Runge-Kutta que nosotros utilicemos, lo que el método principalmente hace es tomar los estados pasados, ¿sí?, para estimar el estado futuro. De tal forma que lo que estamos diciendo es que de la izquierda, del lado derecho, perdón, de nuestra ecuación del método, todo está en función de i, mientras que del lado izquierdo lo que está expresado es en función de i más 1. De tal forma que a este tipo de métodos se les conoce como métodos
que son explícitos. Y son explícitos porque todo lo que está del lado izquierdo, nuevamente, depende de I, y todo lo que está del lado, todo lo que está del lado derecho depende de I, y todo lo que está del lado izquierdo depende de I más 1. ¿Sí? Entonces, los métodos explícitos hacen precisamente eso, toman todo lo pasado para poder estimar el futuro. Vamos a ver que existen métodos que son implícitos, o en los cuales acá del lado derecho pueden aparecer términos I más 1. ¿Sí? Y vamos a ver, justamente el método de Newmark es un método implícito. Entonces, ¿qué sucede con estos métodos de Runge-Kutta? Estos métodos de Runge-Kutta tienen una alta precisión, recordando que la precisión depende del orden en que uno trunca la serie de Taylor. En particular, yo puedo tener hasta a nivel práctico integración de cuarto orden, es decir, con una precisión de H5, H a la quinta, que es una precisión bastante importante, ¿sí? Pero tenemos que, obviamente, como el orden del error es una potencia, yo necesito tener un h que sea pequeño, ¿sí? Para que efectivamente ese h a la quinta o h a la cuarta, en este caso h cuadrado, sea pequeño, ¿sí? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener presente. Y lo otro que yo no hablé, digamos, a profundidad, es que para ciertas condiciones de ciertos problemas, ¿verdad? El método o los métodos de Runge-Kutta son inestables. Entonces se dice en general que los métodos de Runge-Kutta son condicionalmente estables, es decir, que son estables bajo ciertas condiciones. Y en principio, digamos a nivel práctico, para lo que a nosotros nos va a interesar, que son problemas dinámicos, problemas que son de este estilo, masas, resortes, amortiguadores. Con estas masas, resortes, amortiguadores, nosotros podemos construir un edificio, un puente y modelarlo a nivel dinámico. Eso es lo que uno hace en los cursos de análisis estructural, que ustedes van a hacer en esos cursos más adelante, el curso de dinámica también. Resolver entonces una ecuación de segundo orden, ¿no? diferencial, ordinaria, orden, de coeficientes constantes, ¿sí? Me refiero a estos valores de acá, y esos valores de allí tienen entonces una connotación física que tienen Profe, que... disculpe, no sé si Sí. seré yo, pero se le escucha como raro. ¿Me pueden chequear los No, demás? no, ahí se volvió normal. Ya, ok, perfecto. Entonces, retomo un poquito. Estas ecuaciones que a nosotros nos interesa aprender a resolver son ecuaciones que van a tener esta forma, ¿sí? Son ecuaciones de segundo orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden, derivadas en tiempo, de coeficientes constantes, donde esos coeficientes M, C y K corresponden a la masa, a la rigidez, que sería, digamos, la parte elástica del problema, lo pueden entender como un resorte, y el C correspondería al amortiguador, ¿verdad? O al amortiguamiento físico que yo esté involucrando en mi problema. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que a nivel de estructuras o estructuralmente, usualmente nosotros vamos a trabajar con dos tipos de excitaciones. Excitaciones que son fuerzas aplicadas sobre las masas, o movimientos o excitaciones que son movimiento de la base donde ese sistema está sujeto. Entonces, en el primer caso, es como si fuese, o digamos, pudiéramos contemplarlo, por ejemplo, si yo tuviese un puente, un auto pasando sobre el puente, digamos, ese peso que le hace el auto al puente, yo lo puedo tomar en cuenta como una carga externa, como una carga F, que es una fuerza aplicada directamente sobre una masa, que es la masa del puente, y ese puente está sentado a través de unos resortes y unos amortiguadores a suelo o a las fundaciones. Pero yo también puedo tener unas excitaciones, ¿verdad? Que son de movimiento de las bases, y eso correspondería a una excitación sísmica. Eh,
Independientemente de eso, que lo van a ver en sus respectivos cursos, lo interesante es que en ambos casos, la ecuación diferencial que yo tengo que resolver tiene esta forma, ¿sí? Tiene esa forma. Y la mayoría de los casos de interés, nosotros lo que vamos a tener es que este término del amortiguamiento, ese valor de C, comparado, eso lo van a ver en sus cursos de dinámica, comparado a los valores de rigidez y de masa, usualmente ese valor de C es un valor que es pequeño, que es pequeño. Tal vez más adelante o al final de la clase podemos hablar un poquito más de la física de esto, ¿no? Porque es sumamente interesante. Entonces, para conectar esto con la estabilidad, los problemas de inestabilidad para, digamos, ecuaciones diferenciales de segundo orden o de este tipo que involucran masas, resortes y amortiguadores, los problemas de estabilidad surgen cuando este valor que está acá es muy alto, ¿sí? Es una de las formas que surja, ¿sí? Cuando ese valor comparado al M y al C, a la masa y a la rigidez, cuando ese valor de amortiguamiento es muy, 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 muy alto, ¿sí? Yo aquí tengo una opinión personal, ¿verdad? Y voy a tratar de cerrar la clase con esa opinión personal sobre el uso de estos métodos de Newmark con el método de Runge-Kutta. Entonces, yo lo que quiero hacerles notar es que cuando uno aplica el método de Runge-Kutta para ecuaciones de este estilo, ¿verdad? Sobre todo para amortiguamientos que son elevados, elevados me refiero a que son extremadamente grandes comparados a masa y rigidez. Todavía en este curso no tenemos cómo saber cuán es suficientemente grande. Pero digamos, es para que ustedes tengan la idea. Entonces, si eso sucede, puedo tener potencialmente problemas de convergencia en el método de Runge-Kutta. Entonces, al método de Runge-Kutta hay que tenerle cuidado para ese tipo particular de problema, porque uno tiene entonces una convergencia que no está garantizada. Yo tendría entonces que seleccionar un H muy pequeño, ¿verdad? No solamente para aumentar la precisión, sino para que el problema no diverja. Entonces aquí hay dos conceptos, la selección del H para yo garantizar una solución, digamos, precisa o cercana a la solución real, pero yo también necesito que el problema sea estable, es decir, que a medida que yo avance en las iteraciones, efectivamente las soluciones no diverjan y se vayan al infinito, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, cuando este valor de aquí, de C, es elevado comparado a la masa y a la rigidez. Esa es una de las condiciones de inestabilidad. Existen otras, pero digamos eso sería como la parte más física, ¿no? Ok. Para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Eso que yo les acabo de comentar ahora es lo que se conoce como ecuaciones diferenciales rígidas. Pero ese rígido tiene que ver desde un punto de vista matemático, no digamos físico. Entonces, el hecho de que este valor que está acá sea muy alto, significa que yo en mi problema, para tratar de llevarlo a una analogía física, yo tengo un amortiguador acá tan potente que esencialmente hace que esa masa se mueva prácticamente nada. Imagínense que ustedes están en un auto y tienen, en vez de tener los amortiguadores, ustedes reemplazan el amortiguador por algo soldado allí, fijo, que es el equivalente a tener un amortiguador con una capacidad infinita de amortiguamiento, ¿sí? Es como si estuviese, como si perdieran el grado de libertad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que efectivamente la masa se vuelve súper rígida, esencialmente. Y eso es el problema que surge acá con numéricamente, ¿no? Por eso a estas ecuaciones se le llaman ecuaciones, digamos, de carácter rígido, cuando ocurre ese tipo de inestabilidades numéricas. En fin, eh, digamos, el método aquí, el mensaje es el método de Runge-Kutta, es un método que es explícito, porque depende solamente del tiempo pasado para estimar el futuro, y adicionalmente tiene una alta precisión,
requiere unos h pequeños para que la precisión funcione, porque la precisión está relacionada a un h elevado a la potencia, y pueden ser inestables para ecuaciones diferenciales que tienen valores de amortiguamiento elevados. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ok, entonces surge ahora este método de Newmark. ¿Sí? El método de Newmark, primero, la primera diferencia que hay respecto al Runge-Kutta es que el método de Newmark resuelve la ecuación diferencial de segundo orden, mientras que el método de Runge-Kutta resuelve ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. Entonces, para aplicar el Runge-Kutta sobre problemas dinámicos, básicamente sobre problemas que tienen esa forma, el método de Newmark es más directo porque yo no tengo que entrar a manipular la ecuación diferencial. Entonces, si yo quisiera resolver esta ecuación diferencial con el método de Runge-Kutta, yo tendría que hacer la transformación, el cambio de variables para convertir esa ecuación de segundo orden en ecuaciones de primer orden. En cambio, en el método de Newmark, como el método de Newmark se basa en ecuaciones de segundo orden, esta ecuación dinámica es perfectamente compatible y no tengo que hacer ningún tipo de manipulación. Entonces, ese es el primer detalle, que es atractivo, digamos, para el ingeniero estructural, porque no tiene que manipular, digamos, en gran medida la ecuación diferencial. Ahora, ¿en qué se basa este método? Yo voy a explicar un poco cómo es que se deriva este método. Entonces, este método parte primero haciendo una aproximación de Taylor para la velocidad. Entonces, yo lo que tengo aquí es, voy a hacer una expansión para la velocidad, ¿sí? Por eso es el x punto. Entonces, la expansión de Taylor, ¿qué me dice? Me dice que la velocidad en un instante posterior es igual a la velocidad en el instante actual más el delta de tiempo por la derivada de la velocidad en el instante actual. Entonces, la derivada de la velocidad en el instante actual es x dos puntos, sub i. ¿Sí? Y esta es una aproximación de primer orden. ¿Sí? Es la aproximación de una serie de Taylor truncada. Y por lo tanto, entonces yo le coloqué allí aproximado, ¿verdad? Ahora, hay un teorema, que es el teorema con el que uno utiliza los residuos y calcula los errores de la serie de Taylor, en el cual uno puede demostrar lo siguiente. Uno puede demostrar para una serie de Taylor que si yo trunco mi serie de Taylor, ¿verdad? Yo puedo ahora convertir esta aproximación en un valor exacto, ¿sí? Siempre y cuando este último término, ¿sí?, lo evalúe no en el instante actual i, sino que lo evalúe en un instante t que puede estar comprendido en cualquier punto entre el instante actual y el instante posterior. ¿Sí? Entonces, y esto es válido para cualquier grado en el que yo vaya a truncar mi serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, mi serie de Taylor me da a mí una aproximación exacta siempre y cuando el último término que yo esté evaluando mi serie de Taylor no esté evaluado ni en el valor actual ni en el valor futuro, sino en algún valor entre esos dos valores actuales y futuros que obviamente no tenemos cómo conocer. Entonces, matemáticamente uno lo que dice es que la velocidad, digamos, futura o inmediatamente posterior va a ser igual a la velocidad actual por el delta de tiempo por la aceleración evaluada en un instante de tiempo que está comprendido entre el valor actual y el valor futuro. ¿Sí? Entonces, para poder manipular de una forma un poquito más paramétrica este problema, ¿sí?, sobre todo este término que está acá, que puede ser cualquier valor de aceleración entre el valor actual y entre el delta t siguiente, ¿sí?, nosotros lo que hacemos es, o lo que se hace en este método, es proponer que la aceleración se exprese a través de esta fórmula, que es una combinación lineal entre la aceleración en el instante actual y la aceleración en el instante posterior. De tal manera que de tal manera que se introduce un parámetro gamma
donde ese gamma varía entre 0 y 1, de tal forma que si gamma es 0, ¿sí? Si esto es 0, entonces yo tengo que voy a utilizar el valor como aceleración, voy a utilizar el valor de la aceleración en el tiempo i. Si gamma es 1, entonces yo lo que estoy diciendo es que todo esto se hace 0, y lo que estoy diciendo es que la aceleración que yo voy a utilizar, la que voy a utilizar acá, va a ser la aceleración en el instante posterior. Entonces, este valor gamma lo que hace es controlarme, básicamente, cuál es el valor de aceleración que yo voy a utilizar, comprendido entre el instante actual y el instante posterior. Eso es simplemente lo que hace ese valor gamma. ¿Sí? Profe, Ajá, adelante. ¿por qué gamma va entre 0 y 1 y no gamma es 0 o 1? Ok. Tiene que ver con el paso de acá para acá. Hay una forma de demostrar que la serie de Taylor, si tú la truncas, puedes convertirla en una aproximación exacta. Es decir, que tú puedes estimar de manera exacta cuál va a ser la velocidad en un instante futuro, basándote en la información que tú tienes de la posición actual. Para tú poder hacer eso, para tú poder decir que esa estimación de la velocidad en el tiempo posterior va a ser exacta, ¿sí? Hay un teorema, de hecho está en el libro de referencia está demostrado de dónde sale, en la parte de residuos, al principio hay un capítulo exclusivo de series de Taylor, está ahí. Lo que dice básicamente ese teorema es que para que esa aproximación de la velocidad futura sea exacta, el término en el que tú estás el último término donde tú truncas tu serie de Taylor, tiene que estar evaluado, esa derivada, la derivada de mayor grado, tiene que estar evaluada en un punto comprendido en el intervalo que tú estás evaluando. Y tiene que estar comprendido entre el valor actual y el valor futuro. Pero tú no sabes cuál es el valor. ¿Sí? Si tú asumes que, bueno, voy a utilizar el valor cualquiera de los dos extremos, voy a utilizar xi o xi más 1, entonces tú no puedes decir que esta igualdad se mantiene. ¿Sí? Porque tú no sabes efectivamente, al final tú no conoces el valor exacto, a menos que tengas una solución analítica contra que contrastar. Tú lo que sabes es que para que eso sea exacto, tiene que haber una evaluación de esa aceleración en algún punto de ese intervalo. Pero tú no sabes cuál es el punto, tú no sabes cuál es el tau, básicamente. No sé si me explico. Sí, profe, ahí me quedó más claro. Ya, Gracias. súper. Ok. Entonces, al nosotros ahora tener esta expresión para este valor, bueno, justamente lo que hacemos es la sustituimos, ¿sí? Y obtenemos entonces esta ecuación, que es la ecuación que llamé ecuación 3. Es una ecuación entonces que me permite a mí, es la serie de Taylor de primer orden para expandir las velocidades. Entonces tendría la velocidad futura basándome en la velocidad actual por el delta, y esto que está acá es la aceleración evaluada en algún punto entre el instante actual y el instante futuro, y ese punto está controlado por gamma, ¿sí? Pero yo no sé cuál es gamma, no tengo idea cuánto es gamma, no tengo cómo saberlo. Ok, vamos a hacer entonces, fíjense que esto se hace para la velocidad, es una expansión de Taylor de primer orden para la velocidad. Ahora vamos a hacer una expansión de Taylor de segundo orden para el desplazamiento, es lo mismo. Entonces yo tengo acá desplazamiento futuro es igual a desplazamiento actual por el paso de tiempo por la velocidad actual, que sería el x derivado actual, más h cuadrado entre 2, por la aceleración evaluada nuevamente en un tau que está comprendido entre el instante actual y el instante futuro. Pero yo no sé cuál es, eh, cuál es ese tau en particular, ¿sí?
Nuevamente, aquí aparece el igual, porque yo estoy diciendo aquí que voy a utilizar un tau que está comprendido en ese tramo, ¿no? Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Ahora, para poder manipular esa aceleración evaluada en cualquier punto del intervalo, vamos a definir en vez de un gamma, ahora un beta. Entonces se define un beta de la misma manera que se definió antes, ¿verdad? Que está comprendido entre 0 y 1, de tal forma de poder controlar o hacer que este valor de aceleración tenga cualquier valor de aceleración comprendido entre el instante actual y el instante posterior. Fíjense que aquí no es gamma, ¿verdad? Porque yo puedo tener independencia en este término respecto al término que yo tenía acá arriba, ¿sí? No necesariamente, porque son dos expansiones de Taylor que son independientes, las estoy haciendo de manera independiente, ¿no? No necesariamente el gamma que voy a utilizar aquí va a ser el mismo que yo voy a utilizar en la ecuación de abajo. Yo potencialmente puedo utilizar valores que son distintos. Entonces, por darle algún tipo de generalización, uno cambia la letra para poder potencialmente después utilizar valores que sean distintos para las expansiones de velocidad como las expansiones de desplazamiento. Y llegamos entonces acá, nuevamente, al colocar esta expresión en nuestra expansión de Taylor de los desplazamientos, llegamos ahora a esta ecuación que llamamos la ecuación 7. ¿Sí? Eso no es otra cosa que esa expansión 7. Es exactamente lo mismo. La única diferencia, ¿sí?, es que, si ustedes se fijan, esta es una expansión en desplazamiento. Aquí tenemos esa expansión también en desplazamiento. Y ahora lo que hacemos para ir de acá a acá es simplemente despejar el valor de aceleración. ¿Sí? Es parte de lo que busca el método, ¿no? El método busca poder tener una expresión para las velocidades futuras y busca tener aquí una expresión para las aceleraciones futuras, ¿sí? En el I más 1. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación 3 y tenemos esta ecuación 7, ¿verdad? Podemos sustituir una en la otra, ¿sí? Yo puedo ahora tomar este valor de aceleración futuro y colocarlo acá, en este valor de aceleración futuro. Yo puedo sustituir la ecuación 7 en la ecuación 3. Y si hacemos eso, obtenemos una nueva ecuación, ¿sí? Eso es lo que está desarrollado acá. Obtenemos una nueva ecuación que me permite ahora a mí, ¿sí?, expresar la antigua ecuación 3 que me daba a mí las velocidades futuras. Ahora, estas velocidades futuras dependen mayoritariamente de lo que ha sucedido, digamos, con anterioridad. Y si ustedes se fijan, aquí el único término que aparece como futuro sería el de desplazamiento, el X. Y si ustedes comparan ahora esta expresión con la expresión 7, ¿sí?, se van a dar cuenta que el único término futuro, ¿verdad?, que aparece también es del desplazamiento. Entonces, esto es sumamente importante porque ahora yo tengo dos expresiones. Yo tengo dos expresiones, ¿verdad? Una para velocidad y una para aceleración, ¿sí?, que dependen de términos que son en I, que dependen de términos que son en I, es decir, de términos que son pasados, básicamente. Y el único término futuro es xi más 1, ¿sí? Entonces yo tengo velocidades y aceleraciones expresadas en función, ¿verdad?, de todos los términos pasados y solamente de los desplazamientos futuros, ¿sí? Digamos, eso es un poco la idea de esta manipulación. Entonces,
Ahora resulta, ¿verdad? Digamos, esas ecuaciones que están allí vienen simplemente de expandir en Taylor velocidades y aceleraciones. Ahora nosotros tenemos una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial nosotros la podemos también discretizar. Es decir, esta ecuación diferencial yo la puedo evaluar en cualquier instante de tiempo y debería ser válida, ¿sí? Entonces, yo puedo, de manera genérica, yo pudiera decir que esa ecuación se tiene que cumplir en cualquier instante de tiempo. Por lo tanto, en el instante i+1 tiene que cumplirse esa ecuación diferencial. Y lo que nosotros hacemos entonces es esas dos expresiones que acabamos de encontrar, es decir, esta expresión que llamamos 8 y esta expresión que llamamos 7, esas dos expresiones las sustituimos en nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Y vamos entonces a tener ahora, ¿verdad? Esta ecuación diferencial expresada exclusivamente en función del x i+1, ¿sí? Del x i+1. Entonces, al ustedes hacer esa sustitución, aquí les queda, esto sería este término, todo esto sería este término, después tendrían estos dos términos, serían este y este, y manipulando esas ecuaciones, ¿sí? Manipulando esta ecuación, yo puedo entonces llegar a una expresión de este tipo, ¿sí? Simplemente haciendo las propiedades distributivas, agrupando términos, ustedes lo pueden ver en detalle. Y de acá, yo puedo entonces, de esa ecuación que está acá, de esta ecuación que está en rojo, yo puedo darme cuenta que el único término que está en función de i+1 es ese desplazamiento. Todos los demás términos, esto es en i, en i, en i, en i, a excepción, el otro término que está en i+1 es este valor. Pero ese valor es un valor que es de fuerza externa, ¿sí? Y en teoría, yo conozco la fuerza, o yo tendría que conocer la fuerza en cualquier instante de tiempo, a priori, ¿sí? Para poder resolver mi ecuación diferencial, yo tengo que prescribir cómo va a ser la variación de la fuerza en el tiempo para ver cómo va a ser la variación de la respuesta de la estructura en el tiempo. Entonces, este valor de f i+1, a pesar de que está en i+1, es valor conocido porque es la excitación. Yo debería partir conociendo la excitación. Entonces, esta es nuestra fórmula, ¿verdad? Que nos interesa. Nos interesa entonces despejar cuánto es el valor del desplazamiento en el instante posterior. Y ese despeje es justamente lo que está acá abajo, ¿sí? Es este valor de aquí. Entonces, esta fórmula, ¿sí?, es la que nos permite a nosotros estimar el desplazamiento de mi sistema estructural en un tiempo inmediatamente posterior, basándome en la información de desplazamientos, velocidades y aceleraciones actuales, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la velocidad actual? ¿Cuál es la posición actual? ¿Cuál es la velocidad actual? ¿Cuál es la aceleración actual? Yo tengo toda esta información. Me pregunto, bueno, ¿cuál es el valor de la fuerza en el instante posterior? Sería este valor que está aquí en I+1, y basándome en eso yo puedo estimar cuál será el nuevo valor de posición de mi estructura. ¿Sí? Entonces esta fórmula es una fórmula que se dice que es implícita, a diferencia del método de Runge-Kutta, porque tenemos aquí a esta personita que tiene un valor de, que digamos que tiene un índice I+1. Y ahora tenemos del lado izquierdo y del lado derecho ese término I+1. Sin embargo, a pesar de que el término F I+1 corresponde a un término no en el paso actual, sino en el paso siguiente, es un término que nosotros conocemos, porque nuevamente tenemos prescrita el valor o la ley de la fuerza, ¿no? La ley en que la fuerza va a estar actuando sobre la estructura. Y entonces, bueno, si yo quiero ahora estimar cuánto vale mi velocidad, yo lo que me voy entonces es a mi ecuación
8, a mi ecuación 8, y esta ecuación es la que yo voy a utilizar para estimar la velocidad en I más 1, ¿no? Y es justamente la ecuación que yo les coloco acá abajo. ¿Sí? Es esta ecuación, I más 1. Entonces, este método, nuevamente, lo importante es que es un método que es implícito, a diferencia del Runge-Kutta. Es un método que, más importante aún, es un método que puede llegar a ser incondicionalmente estable, es decir, que puede ser estable bajo cualquier circunstancia, pero eso ocurre para ciertos valores específicos de beta y gamma, ¿sí? Que son los valores estos que ponderaban la aceleración entre el instante inicial y el instante actual y el posterior. Entonces, la condición de estabilidad, ¿verdad? Incondicional, la condición de incondicionalmente estable, uno la logra siempre y cuando el beta y el gamma sean iguales o mayores a un medio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, si selecciono un beta y un alfa mayor o igual a un medio, yo puedo utilizar cualquier paso h y el problema va a tender a converger. Con una precisión terrible, si el paso es muy grande, pero va a converger, es decir, el problema no se me dispara al infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que ustedes van iterando, ¿verdad? Y encontrando cada vez el nuevo valor de posición, ese valor no se dispara de repente al infinito. Es lo que sucede en el método de Runge-Kutta cuando las ecuaciones son lo que se dicen rígidas matemáticamente. Es decir, son inestables. Entonces, aquí les coloqué yo también algunas observaciones importantes, ¿verdad? Como la siguiente. Hay diferentes, obviamente, uno puede seleccionar diferentes betas y gammas, ¿sí? Y existen algunas selecciones, digamos, que son favorecidas en algunos términos porque tienen cierta versatilidad. La primera, digamos, o la versión más plana o la más básica de este método de Newmark es seleccionar el beta y gamma iguales e iguales a un medio. Eso hace que la precisión del método sea de h cuadrado, ¿sí? Lo cual se compara, si ustedes se dan cuenta, esto se compara con un Runge-Kutta de orden 1, ¿sí? Que es el método de Euler, ¿sí? Se compara con el método de Euler. Después tenemos otra variación, ¿verdad? En la cual se elige un gamma mayor que un medio y se elige un beta mayor que ese valor que está allí. Y esto lo que hace es introducir un amortiguamiento numérico al problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, esta selección? Esta selección lo que hace es que si mi problema es de esta naturaleza, tiene un amortiguador, una masa y un resorte, esta selección lo que hace es incrementar este valor de C artificialmente, ¿sí? De tal manera que, sobre todo cuando uno trabaja con más masas, y cuando uno trabaja con más masas y más resortes, tenemos ahora no una ecuación diferencial, sino tenemos un set de ecuaciones diferenciales, lo que uno va a tener es que existen, cuando ustedes vean los problemas de dinámica, un concepto que se llaman los modos de vibración y las frecuencias naturales, y lo que sucede es que cuando nosotros resolvemos, por ejemplo, una estructura muy compleja que tiene muchas masas, está discretizada en muchas masas, imagínense un puente o un edificio, donde yo ahora discretizo un edificio en 1.000.000 de masas, en 2.000.000 de masas, todas ellas unidas por resortes y amortiguadores. Digamos que es como la forma de entender, tal vez si ustedes ven un marco,
¿sí? Si ven un marco, una viga con dos columnas, nosotros pudiéramos entender esto como un montón de masitas y resortes unidos entre ellas, ¿sí? Entonces vamos a tener, lo que va a suceder es que este sistema que tenemos aquí tiene un montón de grados de libertad, va a tener tantas ecuaciones diferenciales como masas haya en ese sistema, y están todas acopladas. Todas las ecuaciones diferenciales están unidas. Es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden que se puede resolver con el mismo método de Newmark o con el de Runge-Kutta. Y lo que uno observa es que empiezan a haber movimientos de esa estructura que se dicen que son de alta frecuencia, eso lo van a entender ustedes en su momento, que no son representativos o no son probables que ocurran en una estructura como tal, porque son, digamos, soluciones matemáticas que aparecen, pero que al evidenciarse tienen un impacto prácticamente despreciable en el comportamiento final de la estructura. Voy a dar un ejemplo para que esta cosa se entienda un poquito mejor. Imagínense que ustedes tienen un péndulo y ese péndulo está unido por un resorte, ¿sí? Es un sistema que está allí. Son dos péndulos, ¿verdad? Estos, dos péndulos así, unidos por un resorte abajo. Entonces, ese péndulo tiene 2 grados de libertad porque un péndulo se puede mover independiente del otro. Ahora, la respuesta, cuando yo excito ese sistema, la respuesta matemáticamente es una combinación lineal de 2 formas independientes de moverse, que es una forma que esto es así, digamos, se mueven los 2 péndulos juntos, y otra forma donde estos péndulos se mueven en dirección contraria. Entonces, la respuesta real, cuando yo excito ese sistema con una fuerza X, va a ser una combinación lineal de los péndulos moviéndose así, más los péndulos moviéndose así, ¿sí? Entonces, lo que sucede en la vida real es que esa ponderación del péndulo moviéndose de una forma más el péndulo moviéndose de otra forma, esa ponderación va a depender de la excitación, de las condiciones iniciales, de un montón de factores. Cuando yo tengo una estructura con muchísimos grados de libertad, van a haber formas de moverse que son muy rebuscadas y que son muy poco probables de que ocurran. Entonces, lo que sucede es que esa ponderación de esa forma en particular de moverse de la estructura es muy baja. Por esa razón, ¿verdad? Por esa razón, a veces a los ingenieros estructurales les gusta colocar estos valores o utilizar este algoritmo que se llama el algoritmo de amortiguamiento, que es seleccionar estos valores de gamma y beta, porque esos valores introducen artificialmente un amortiguamiento que ayuda a disminuir esos movimientos de la estructura que ocurren en una frecuencia muy elevada y que en realidad sabemos que están allí matemáticamente, pero físicamente no se evidencian, ¿sí? Entonces, a los ingenieros estructurales usualmente, digamos, tiene cierto atractivo esta metodología. Sin embargo, ¿verdad? Lo que sucede cuando uno toma esta decisión, uno dice, perfecto, ahora yo logré disminuir esos movimientos raros que la estructura hace, que sé que no se evidencian físicamente y que me estorban porque son como resultados numéricos que se le dicen espurios, pero tengo el inconveniente de que pierdo un orden de precisión. ¿Sí? Pierdo un orden de precisión. Paso de un h cuadrado a un h. Y esto es terrible porque a pesar de que el método es estable, es decir, no explota cuando no diverge, pero tiene una precisión muy mala. Entonces aparece este último método, que es un método que se le conoce como el método alfa. Y este método alfa presenta, digamos, una ventaja un poquito mejor, porque es una especie de combinación de las dos instancias anteriores, ¿no? Una combinación porque mantiene una precisión en h cuadrado, pero también mete cierto nivel de amortiguamiento en la solución para controlar esas frecuencias que a nosotros nos estorban como
analistas. Entonces, la pregunta que en verdad a mí me surge, o que me surgió en su momento cuando yo vi el método de Newmark, ¿sí? Y aquí, digamos, con esto vamos a terminar la clase. Ustedes saben que yo soy de formación mecánica. En ingeniería mecánica, nosotros a nivel de cursos de métodos numéricos, aprendemos a integrar ecuaciones diferenciales solamente con métodos de Runge-Kutta, ¿sí? Yo el método de Newmark no lo conocía, y yo lo conocí cuando me empecé a involucrar con temas de civil, ¿no? Temas de análisis estructural, principalmente edificios y puentes. Y yo lo primero que hice fue, preguntarme por qué demonios no se utilizan los métodos de Runge-Kutta para estructuras. Y hasta el día de hoy es una pregunta que yo no tengo muy clara cómo responderla, porque yo sigo pensando que los métodos de Runge-Kutta son mejores. Y voy a tratar de argumentar por qué. Primero, la gran diferencia o digamos la gran ventaja que tiene un método de Newmark respecto a un método de Runge-Kutta es que si yo selecciono un beta y un alfa que cumplan con esa condición, que sean mayores o iguales que un medio, yo convierto mi problema en un problema que es estable, ¿sí? Y no me tengo que preocupar por la estabilidad del problema. Entonces, digamos que la ventaja del Newmark sobre el Runge-Kutta es que yo puedo utilizar prácticamente ciego el método sabiendo que va a converger. No necesariamente a la respuesta correcta con el nivel de precisión que yo tenga. Yo lo que sé es que va a converger, es decir, no explota el problema, ¿sí? Esa es la primera diferencia. El método de Newmark converge, el método de Runge-Kutta no necesariamente converge. Ahora, ¿dónde está mi argumento? Que esa convergencia es importante solamente para problemas físicos que tienen un amortiguamiento excesivamente alto. Y mi argumentación es que eso ocurre en prácticamente ningún problema que uno estudia a nivel de ingeniería civil. Entonces, ¿verdad? Para mí no tiene mucho sentido que alguien argumente y diga, yo utilizo Newmark. El único argumento potente que yo veo para utilizar Newmark es que computacionalmente es más rápido. Y computacionalmente es más rápido porque yo tengo que hacer menos evaluaciones de mi, digamos, de mi ecuación, de mi estado, de mi estado actual. Yo tengo que evaluar muchas menos cosas en mi estado actual para estimar el estado futuro, ¿sí? Pero también eso es medio comparado contra el Runge-Kutta. Pero eso también es medio injusto, porque si nosotros comparamos uno a uno, yo tendría que comparar el método de Newmark con un Runge-Kutta de primer orden, que sería un método de Euler. Y ahí los dos van igual de rápido. Los dos tienen la misma precisión, ¿verdad? La única diferencia del Newmark es que te garantiza estabilidad, ¿sí? Pero si tu problema para ese paso H que tú seleccionaste es estable, los dos métodos funcionan igual. Tal vez la única diferencia sería que no tengo que introducir el cambio de variable para aplicar el Runge-Kutta, ¿sí? Pero, ¿verdad? Quitando la estabilidad del medio, ¿sí? Quitando la estabilidad del medio, yo puedo, con el mismo valor H, tener una precisión muy superior si yo utilizo un Runge-Kutta de cuarto orden, o de tercer orden, o incluso de un paso variable. Entonces, el Runge-Kutta tiene una ventaja significativa en el hecho de que yo puedo controlar el tamaño del paso H, ¿verdad? De manera inteligente, y aquí yo tendría que estar trabajando con un H fijo. Entonces, hay varios detalles, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente, existe como la costumbre desde la ingeniería civil de utilizar Newmark. Casi siempre la gente argumenta de que se utiliza por la estabilidad. Sin embargo, para mí eso no es un argumento válido,
porque prácticamente todos los problemas que uno resuelve son problemas que no son considerados problemas rígidos, por lo tanto el problema de estabilidad no es en verdad un problema para los problemas que uno resuelve o para las situaciones que uno resuelve. Entonces, cuando yo me quedo ahora con dos métodos para resolver una ecuación diferencial de un problema dinámico, Newmark, Runge-Kutta, uno tiene que decidir qué va a utilizar, ¿verdad? Y esa decisión entonces se puede comparar un poquito en términos de la precisión, donde ustedes tendrían un Newmark con una precisión realmente, a mi juicio, muy mala, con h cuadrado, porque es un Runge-Kutta de primer orden, esencialmente. Pero por el otro lado, no tienen que manipular la ecuación diferencial ni hacer el cambio de variable ni nada por el estilo. Entonces, eso sería como una situación, digamos, de comparación. Y la otra comparación que uno puede hacer es que bajo un esquema de Runge-Kutta, nosotros podemos seleccionar el valor de h de manera iterativa, ¿verdad? En cada paso de tiempo yo puedo ir seleccionando el nuevo paso de tiempo. Y eso introduce cierta eficiencia en el tiempo que le toma a un problema o a un algoritmo en resolver, digamos, una ecuación diferencial en particular. Entonces, digamos que hay como argumentos para los dos lados. Sin embargo, yo todavía soy bien reacio a utilizar Newmark. Y en particular, yo en el departamento de civil, yo creo que soy la única persona que integra en tiempo con un algoritmo que no sea el de Newmark. A mí el algoritmo de Newmark no me gusta. Pero bueno, es una cuestión también de saber qué es lo que uno está haciendo y saber las limitaciones y teniendo eso presente, uno puede entonces utilizar cualquier algoritmo, pero digamos, estando seguro de lo que uno está haciendo. Aquí para cerrar, lo importante es que si yo resuelvo una ecuación diferencial ordinaria, yo debería tratar de tener en mente cuál es el orden del error, si el problema es estable o es inestable. De eso me voy a dar cuenta porque el problema explota, apenas lo empiezo a tratar de resolver, las iteraciones se me van al infinito, los valores de desplazamiento se van al infinito, pero sí debería tratar de ir jugando con el valor del h para achicarlo y ver cuál es la influencia del h sobre la respuesta. Y de esa forma darme cuenta si yo necesito seguir disminuyendo el valor de h, que es el incremento en tiempo, o si ya yo llegué a un valor, digamos, adecuado. Eso es lo que les puedo comentar. Eso es lo que les puedo comentar. Esa comparación entre un método y el otro, para hacerla justa hay que sentarse a hacer un montón de consideraciones. Pero bueno, vale la pena que ustedes cuando eventualmente les toque trabajar un poco más sobre este tipo de métodos, o si se motivan con alguna memoria, alguna tesis que tengan que utilizarlo, ahí pueden tomarse su tiempo para ver, esto es mejor en este sentido, y hacer una comparación más uno a uno entre ellos, ¿sí? Entonces el mensaje es, pueden utilizar cualquiera, en general, pero hay que saber qué es lo que uno está haciendo. Al menos saber cuál es el orden del error, y hacer ese análisis de qué sucede si yo empiezo a decrecer el valor h, ¿no? Para hacer lo que se conoce como un análisis de convergencia. Eso entonces, vamos a dejar de grabar.